Largo, lo vi por Cazón. Estuvimos en la Expo el Mm, sábado, domingo, bueno, ayer estuve por la mañana, mm, justo un ratito antes que se vino la lluvia. mm, Eh, la verdad que una pena, ayer mm. hubiese sido el gran día para la Expo y el tiempo lo terminó arruinando. Claro, más que picardía por el tiempo que hizo hoy era el de ayer ese, ¿no? Sí, la verdad que Sí. sí, podríamos haber rotado un día. Claro, claro. Bueno, Walter, linda, ¿no? La Expo, ¿cómo la viste? Esta nueva edición. Bueno, Mm, creciendo año a año, la verdad que el trabajo mm, que le ponen ahí Gustavo, mm, Diana, mm, Antonio, el Pepo, Marta, los mm, viveristas que mm. organizan la Expo, eh, hace que año a año esté creciendo, todos los años encontrás algo nuevo, más stand, más puestos, y seguramente ya deben estar, porque los conozco a los cinco, ya deben estar pensando que van a cambiar para el año que viene y cómo la van a relanzar para el año que viene. La verdad que muy contento, porque desde de aquella Mm, Expo hace 5 años donde arrancaron ahí con la expectativa de ver qué pasaba, mm, a hoy una fiesta instalada ya en mm, Cazón, veíamos gente que ha llegado, que llegó de distintos mm, lugares, que ya está instalada a nivel nacional, y que seguramente es una fiesta que se va a transformar en muy importante, no solo para Cazón, mm. sino para Saladillo Claro, claro. y para toda la Argentina. Sí, no, y por supuesto, además ya entra en el circuito turístico esta fiesta, ¿no? Ya está muy instalada. De hecho, está la fiesta de la cerveza ahí muy cerca, en Uribe Larrea, y bueno, como que se complementa también, ¿no? El público, venía mucha gente de allá, porque uno va charlando con la gente, decía que venían de allá, otros que se iban para allá, y Sí, se sí. va entrando en un Sí, además circuito. el movimiento de gente, yo lo veía el Mm, sábado que vine 2 o 3 veces a Saladillo, el mm, movimiento de gente que entraba y salía es constante, por eso mm, es impredecible poder calcular cuánta gente la visita, porque hay gente que va, que recorre, está un rato, mm, se vuelve o vuelve más tarde, claro. tiene mucho movimiento. Y sí, como decís vos, ya es una fiesta que Mm, se ha instalado dentro del calendario de aquellos que les mm, gusta visitar fiestas populares, y esta es una fiesta. Cazón tiene esa calidez y esa mm. calidad que aquel que viene y visita Cazón se queda encantado y tiene ganas de volver. Claro. Y además importante porque este año, bueno, la participación activa del municipio también, ¿no? Bueno, eso indudablemente cambia también Mm, y mucho, el trabajo, la organización, digo, es muy importante mm, la presencia mm, del Estado, no solo con el vivero municipal, creo que la mm, presencia del Estado acompañando, fortaleciendo y sobre todo no interfiriendo ni metiéndose dentro de la organización. Creo que lo importante es el acompañamiento mm, como lo hizo el municipio. Bueno, pasamos de algún intendente que se quería subir a la fuerza del escenario, al intendente que caminó por la Expo con perfil bajo entre la claro. gente. Creo que eso también lo valora la gente de Cazón, la gente de la organización, y es muy importante. Sin lugar a dudas, la presencia Mm, del municipio es muy importante. bien, bien. Bueno, Walter, te cambio de tema, nos metemos un poco en lo que te compete a vos, ¿no? La tarea legislativa, que en la provincia de Buenos Aires. Se han votado algunas leyes importantes, se viene una muy importante que tiene que ver con el presupuesto. ¿Cómo viene el tema de la discusión ahí del presupuesto? El presupuesto creo que va a estar ingresando Mm, esta semana o mm, principio de la semana que viene. Va a ingresar por Senado y después en diputados. Seguramente se trabajará en conjunto como se hizo el año pasado. Y veremos, la verdad que todavía no tenemos la información que tenemos, la que ha trascendido en los medios. Se mm, habla de un endeudamiento de 65 mil millones de pesos. Esto a nosotros no nos deja de preocupar, porque la provincia tenía en toda su historia de deuda 100 mil millones de pesos y mm. solamente el año pasado incrementó en 60, o sea, este año incrementó en Sí. 60 mil millones de pesos. Si el año que viene incrementa su deuda nuevamente en 65 mil millones de pesos, como están diciendo los medios, en 2 años habremos duplicado la Mm, deuda de la provincia de Buenos Aires. Una provincia que además depende casi pura y exclusivamente de ingresos brutos, o sea que mm, depende del movimiento de la economía, con una economía en recesión. Va a estar en una situación complicada a fin de año y mm, a principio del año que viene. Veremos cuando llegue el presupuesto qué es lo que proyecta la gobernadora. El año pasado dijeron que era un presupuesto medio de continuidad del gobierno de Scioli, que lo habían mm, hecho los funcionarios de Scioli porque asumió el 10 de diciembre y era entendible. mm, El 15, 16 de diciembre estuvo presentando el presupuesto, pero en este ya mm. tendrá que mostrar cuál es su plan de gobierno Claro. y mostrar cuál va a ser la característica que le va a dar a su gestión. Por lo que venimos viendo, es una gestión que no corrige su déficit, es una gestión que no reclama mayores recursos a la nación, todo lo contrario, le ha terminado prestando recursos a la nación. Mm,
y cubriendo ese déficit a través de endeudamiento. Pero Vidal no era que le iba a pedir la plata que tanto se adeudaba a la provincia Macri, que Macri iba a ceder. Eso... Hasta ahora no ha habido nada, más que adelantos de coparticipación, 10.000 millones de pesos a principio de año, después 6.000 millones de pesos por el ANSES, pero la verdad que no ha venido recursos ni por el fondo del conurbano, ni por ese fondo extraordinario que durante la campaña dijeron que iban a ser de 40.000 millones de pesos, un fondo extraordinario para la provincia. Eso no ha llegado a la provincia. Claro, claro. Walter, el tema del endeudamiento, ¿se está trasladando en obras, en este tipo de cuestiones que tengan que ver con la infraestructura para la provincia, o a dónde se está yendo ese endeudamiento? Mirá, el último informe que hizo el ministro Sensón, el ministro de Obras Públicas, fue hará un mes y medio atrás, en la legislatura, en la comisión bicameral a la que tiene que ir a informar, y en ese momento la provincia llevaba en ejecución el 15% del presupuesto de la pública, que ronda los 22.000 millones de pesos. Escasa ejecución. Por lo tanto entiendo, la provincia todavía le falta tomar 20.000 millones de pesos, entiendo que que el plan de obra pública no se ejecuta en su totalidad porque están previendo o esperando poder tomar los últimos 20.000 millones de pesos de deuda externa, que además el gobierno nacional no está permitiendo a las provincias salir a buscar recursos afuera del país, no está permitiendo endeudar más porque los recursos los necesita la nación. Hemos vuelto a hablar de endeudamiento en la Argentina, después de 12 años hemos vuelto a hablar de endeudamiento, y el gobierno nacional se ha endeudado en 8 o 9 meses de gestión, lo mismo que nos endeudamos en todo el periodo de la dictadura en la Argentina. Y tiene previsto para el año próximo en el presupuesto nacional un endeudamiento de 17.000 millones de dólares, y por eso entiendo que no está permitiendo que las provincias salgan a buscar recursos, porque se agota la cartera de crédito para la Argentina. Walter, y acá lo trazamos también a nivel nacional porque lo pones vos ahí. Digo, el gobierno nacional no tiene la fuerza suficiente en ambas cámaras de la nación para el endeudamiento, para este tipo de cosas. Ahora se aprueba con también la oposición que acompaña, digamos, hay como y ahí está en un proceso de negociación. Nosotros el jueves vamos a tener una reunión, los legisladores nacionales de la provincia de Buenos Aires, con los intendentes y los legisladores provinciales, para ver cómo viene la negociación de cuáles van a ser los recursos que le van a tocar a la provincia de Buenos Aires. Nuestros legisladores nacionales están pidiendo mayores recursos para la provincia, fundamentalmente que vayan a la coparticipación de la provincia de Buenos Aires. Veremos cómo viene la negociación. La Nación está tomando un endeudamiento importante. He leído en los medios de comunicación que los gobernadores están pidiendo que parte de ese endeudamiento también se gire a la provincia, pero la realidad es que este endeudamiento es para cubrir déficit, porque se bajaron tributos, se eliminaron retenciones a las mineras, se eliminaron retenciones a los cereales, y ese es déficit que el Estado de alguna forma tiene que cubrir. Ante una economía en recesión, la recaudación se reduce y se cubre ese déficit con endeudamiento. Claro. Bueno, doblemente peligroso entonces sería esto, ¿no? Uno es aumentar el déficit y otro es, bueno, achicar la redistribución, ¿o no? Sí, la verdad es que la economía va a entrar en una etapa complicada. Desde mi punto de vista no hay ningún indicador que marque que esta economía se va a recuperar y que va a crecer. Digo, la gran apuesta del gobierno fue el segundo semestre, después el blanqueo, ahora están con una gran expectativa del blanqueo. No aparece, el blanqueo no parece ser un blanqueo que vaya a darle los 40, 50 mil millones de dólares que soñaban tener con el blanqueo para reactivar la economía, para inyectar dinero al mercado interno. Me parece que se apuraron demasiado en reducir ingresos, o la presión de los grupos económicos concentrados fue tan grande que terminaron cediendo antes de acomodar algunas cuestiones en la economía. La eliminación de subsidio a las tarifas, esto también genera déficit que el Estado tiene que terminar cubriendo, o que preveía tener menos recursos. El no poder implementar un nuevo cuadro tarifario durante 8 o 9 meses le generó también allí tener que poner recursos. Veo una economía complicada y fundamentalmente no hay expectativa en la gente. Cuando uno le pregunta, y he visto
montones de encuestas del interior, del conurbano, de distintas provincias, donde cuando se le pregunta a la gente si cree que el año que viene va a estar mejor que este, el 65-70% de la gente cree que va a estar peor. Esto significa que no hay expectativa en la sociedad. Cuando no hay expectativa en la sociedad es muy difícil que la economía se reactive. Tiene que haber una fuerte presencia del Estado haciendo inversión en obra pública, haciendo inversión para reactivar la economía. Bueno, esa inversión no parece estar si el endeudamiento va a ser para cubrir déficit. Claro. Walter, volviendo a la provincia, hace unos días atrás estuvo el ministro de Agroindustria aquí en una mesa de productores porcinos, el señor Sarkis. Bueno, hablábamos un poco con él, un tema, bastante delicado, que es el de los productores de cerdos, y uno se pregunta también sobre el no bajar estos 5 puntos que le había prometido a la soja, por un lado, ¿no? Uno recaudaba por ahí, le había bajado el impuesto, ahora les dice que no, que hasta el 2018... En tanto, se puede generar un malestar, ¿no?, en aquellos exportadores de las grandes cerealeras. Ahora también el productor de cerdo está en un momento bastante complicado, como el productor de pollo. ¿Cómo está la situación, del campo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, bienvenido sea que no se siga bajando retenciones a la soja, porque si no nos terminamos transformando en soja dependiente. Y la soja se produce sobre la mayoría de los mismos suelos que se produce la carne, o que se produce el insumo para la producción de carnes, el maíz, el trigo. Me parece que en nombre de las economías regionales se eliminaron retenciones a todos los productos agropecuarios y esto termina generando, las retenciones no es más que un desacople de precio que le permite tener competitividad a la producción de cadenas cárnicas. Va a estar muy complicado la producción de cadenas cárnicas. Aquí en Roque Pérez nomás tenemos la avícola, que hoy está en una situación de paro de personal, de reducción de personal. La industria de carne bovina también va a tener sus dificultades. Me parece que se apuraron a tomar medidas en función de la presión de estos grupos que tiene que ver con los grupos exportadores, porque el que gana cuando se eliminan las retenciones de la soja no es el pequeño productor. El pequeño productor, el que hace cerdo, el que tiene diversificada su producción, le termina aumentando los costos de producción y los termina sacando de escalas de competitividad. Yo lo escuché al ministro decir, tenemos que darle asociatividad para dar escala. La verdad es que si el Estado no protege a los pequeños y medianos productores, por más que tengan asociatividad, no tienen posibilidad de competir. Y también escuché al jefe de gabinete diciendo que era muy bajo el porcentaje de cerdos que había ingresado del exterior y que esto todavía no marcaba precios, y eso no es así. La verdad es que marca precios, aunque sea bajo. Cuando uno abre o libera las importaciones, termina ingresando el cerdo a 15, 18 pesos, lo cual hace totalmente incompetitivo al cerdo producido acá en la Argentina. Y esto no solo pasa en el sector agropecuario, pasa en las textiles, pasa en las pequeñas y medianas empresas, que con este aumento del cuadro tarifario van a desaparecer. Hay 100.000 puestos de trabajo que se van a perder solamente en el municipio de La Matanza, porque hay muchas pequeñas y medianas empresas, fundamentalmente textiles, que no tienen forma de competir. Walter, ¿es verdad que la gobernadora planea elevar un poco el impuesto inmobiliario rural? ¿O fueron títulos? ¿Está en discusión eso? Lo que se dice, lo veremos ahora cuando llegue el presupuesto, lo que se dice es que va a haber un aumento entre el 30 y 35% del impuesto inmobiliario urbano y rural. Lo que anunció la gobernadora es que no va a aplicar el revalúo del inmobiliario urbano, que esto realmente era un nuevo tarifazo, el revalúo del inmobiliario urbano. En algunos lugares las juntas evaluadoras de cada distrito tomaban hasta el 80% del valor de una propiedad, el valor del mercado. Esto hace que la evaluación fiscal de cualquier propiedad aquí en Saladillo esté entre 350 a 400 mil pesos, y esto no solo dispara el inmobiliario de la provincia de Buenos Aires, sino que también dispara bienes personales. Cualquier trabajador que tenga una pequeña vivienda muy humilde termina pagando también bienes personales. Esto la gobernadora anunció que no va a aplicar el revalúo, y creo que es una buena noticia. Sí va a haber un aumento del 30-35%, tanto en inmobiliarios como en sellos.
Bien, bien. Bueno, y volviendo también al tema del sector agropecuario, precisamente se está debatiendo una nueva ley o una modificación sobre la ley de agroquímicos que ya tiene media sanción en el Senado, se están realizando foros, usted participó acá en Saladillo, bueno, está la discusión latente. Y para no ser menos, ¿no? Porque puede llegar a cambiar un montón de cuestiones, tanto, no sé si en las economías, pero sí en la salud quizá de la población, ¿no? Si se llega a implementar como está esa ley así. Sí, mire, la verdad es que la ley, o la media sanción, Sí. no es ley, el proyecto de ley no es malo, la verdad, hay que ser sincero, no es malo, es un proyecto trabajado, claramente elaborado por gente con conocimiento en el tema. eh, Tiene dos o tres puntos que son críticos. Uno, que la autoridad de aplicación, la que establece el grado de toxicidad de los productos, es el Ministerio de Agroindustria. Estando el Ministerio de Agroindustria en manos de un ex CEO de Monsanto, obviamente todos los productos de Monsanto no van a tener cero toxicidad, porque Claro, si no claro. se estaría autodenunciando él mismo si hoy dijese que los productos Claro. que él comercializaba Sí, son sí. tóxicos para la sociedad. Eso me parece un punto grave, me parece que debe estar claramente establecido en la ley tiene que ser mucho más reglamentarista. Y bueno, y después la cuestión de las distancias, la cuestión de las distancias que también deja en mano de la autoridad de aplicación, de acuerdo al grado de toxicidad, la posibilidad de fumigar a 10 metros de una escuela o de una casa o de una planta urbana. La verdad es que es una ley que viene bastante empantanada. El mismo ministro Sarkis, yo tuve la oportunidad de charlar con él este tema y me dijo que no era una ley que él hubiese impulsado y que no era una ley con la que él compartía, y que él iba a mandar informes a la Cámara de Diputados para modificar esa media sanción que había salido del Senado, con lo cual entiendo que no va a ser ley en diputado, que va a tener modificaciones y va a volver al Senado. Esperemos que las modificaciones que le podamos introducir en la Cámara de Diputados sean importantes o mejoren la ley como para que después se pueda transformar en ley, porque la verdad que la ley que hoy tenemos actual no es una ley reglamentarista y que termina a través de la reglamentación el Poder Ejecutivo estableciendo muchas cuestiones que a mi criterio tienen que estar en la ley, como esto de no dejar a la arbitrariedad de la autoridad de aplicación algunos puntos que son centrales. Yo creo que tenemos que tener una nueva ley, que tenemos que tener una ley bastante reglamentarista, creo que es un tema importante, muy importante para la salud humana, y que no puede pasar por la Cámara de Diputados como pasó por el Senado sin pasar Claro. por ninguna comisión y sin tener ningún tipo de debate. Claro. Yo charlando con el ministro este día que vino, que tuve la oportunidad también de preguntarle sobre el tema, si bien no dijo que era la ley que él no apoyaba o que se apoyaba, medio que lo dejó un poco a dos aguas, pero cuando yo le pregunté sobre las distancias y los puntos polémicos, también lo dejó un poco en el aire diciendo que, bueno, no sé si la discusión son las distancias, sino el compromiso de aquellos que trabajan y los aplicadores. Digo, queda un poco medio ambiguo esa respuesta, porque digo, queda muy librado a los ojos que no ven, ¿no? Es cierto eso, creo que también los controles son importantes, claro. porque la verdad es que hoy hay una ley y que tampoco se tienen los controles. En esto creo que hay que dar mucho más facultades a los municipios, hay que dar la posibilidad de que los municipios cobren las multas, pero además creo que hay que generar un fondo de cuidado del medio ambiente que pueda ser utilizado por los municipios, o algún punto de coparticipación que pueda ser girado a los municipios para que los municipios puedan controlar. Creo que, porque también tiene que ver con las buenas prácticas, porque también es cierto que la distancia no es lo mismo fumigar a 200, 300, 500 metros un día que no hay nada de viento, a fumigar un día de viento, claro, donde la nube se traslada por kilómetro, por lo tanto es muy difícil establecer distancias. Nosotros teníamos un proyecto que tuvo media sanción en diputados donde, por ejemplo, prohibíamos directamente la fumigación aérea, y la verdad que tuvimos muchas presiones en su momento, no de los grupos ecologistas precisamente, sino de las empresas, de los grupos de siembra. Tuvimos presiones al revés, digamos, Claro. se le dio media sanción en diputado y después se cayó en el Senado, porque entendíamos lo mismo, la fumigación aérea es imposible establecer distancias. Por eso decimos que la ley tiene que ser reglamentarista, muy clara, que no pueda ser modificada a través de una reglamentación por la autoridad de aplicación, sea quien sea el ministro de Agricultura,
y tiene que haber un férreo control en este caso los municipios, porque también hay que tener en cuenta la producción apícola, hay que tener en cuenta los cursos de río, los cursos de agua, un montón de cuestiones. Claro. Que solamente aquel que conoce a la perfección el territorio puede hacer ese tipo de control. Bien. Walter, pasamos a la parte política y para ir cerrando. Estamos en octubre, todavía falta para que termine el año, pero ni bien empiece se van a visorar las elecciones de medio término. ¿Cómo viene la recomposición de Frente para la Victoria, Partido Justicialista y todo el grupo que compone el Frente para la Victoria? ¿Cómo viene la discusión? ¿Todavía nada? La verdad que a nosotros nos ha costado mucho ser oposición en la provincia de Buenos Aires. El peronismo en la provincia de Buenos Aires nos ha costado mucho, después de 28 años, acostumbrarnos a ser oposición. Es de conocimiento público que somos en la Cámara de Diputados, hay 3 bloques de senadores, hay 3 bloques de diputados, funcionando como interbloques, en diputados mejor que en el Senado, pero funcionando como interbloques, pero con 3 bloques distintos. Dentro de cada uno de esos bloques también hay subbloques. Yo dentro de mi bloque soy presidente de un bloque de 13 diputados, dentro de los cuales hay algunos que responden a un sector de un grupo de intendentes, otros responden a otro grupo de intendentes, otros son vecinalistas. Tengo a Alicia Sánchez, una diputada del Miles. Digo, tenemos dentro de cada bloque diversidad que hace muy difícil que podamos amalgamar nuevamente y estar todos juntos. El peronismo se ha ordenado desde el poder, desde gobernar la provincia de Buenos Aires. Pero hemos venido haciendo durante todo el año un trabajo para intentar unificar, y la verdad es que el presupuesto de la provincia de Buenos Aires va a ser un punto central. Ahí veremos si logramos conjugar los intereses o los pedidos de todos los intendentes, los 50 y pico intendentes de la provincia de Buenos Aires, con los 3 bloques de diputados y con los 3 bloques de senadores. Estamos haciendo un trabajo, el día jueves seguramente va a quedar plasmada una mesa de intendentes con representación de todas las secciones electorales, de todos los bloques de diputados y senadores, y es un gran desafío poder tener una voz única en la discusión del presupuesto, en la discusión de las autoridades de la Cámara, y que esto sea un primer paso en pos a tener una única lista, una única propuesta electoral el año próximo. Creo que para nosotros es fundamental consolidar una oposición única, una propuesta electoral única el año que viene. Bien, hablando de la Cámara en la provincia donde está usted, ¿puede cambiar un poco la composición o por lo menos el rearmado? Y lo digo en esto claramente, que tanto Cambiemos Frente Renovador, hay una alianza estratégica ahí que está claro, ¿no? Uno tiene el presidente, el otro el vicepresidente. ¿Puede cambiar la cosa para el año que viene? Digo, sí, porque se van viendo tensiones también. De acuerdo al pacto de gobernabilidad que habían hecho Massa y Vidal, a fin de año tenían que rotar las autoridades. Claro. Manuel Mosca, que hoy es vicepresidente, tenía que ser el presidente, y Jorge Sargini, que es el presidente, tendría que ser el vicepresidente. La realidad es que Sargini no pretende, o al menos lo que dice, no pretende ser vicepresidente en la Cámara, y que ese acuerdo también se va a rediscutir. Ha habido tensiones, hay tensiones continuamente y se va a rediscutir. Nosotros el planteo que estamos haciendo dentro de la legislatura y sobre todo la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, es un cuerpo colegiado donde a los diputados, a todos nos eligen para ser diputados, y después entre nosotros elegimos un presidente y un vicepresidente, o las autoridades, un vicepresidente primero, vicepresidente segundo. No es como en el Senado, donde el vicegobernador lo vota la gente. Claro. Y el planteo que nosotros estamos haciendo es que tenemos 1/3 de la legislatura, el peronismo en la provincia de Buenos Aires, somos 36 diputados, y si logramos unificar una posición tanto en la votación del presupuesto como para las autoridades de la Cámara, nosotros queremos ser 1/3 del gobierno de la Cámara, que creo que es lo que corresponde. Somos la primer minoría, claro, que el año pasado no se respetó, y este año pretendemos hacerlo respetar, y estamos haciendo ese planteo, que bueno, veremos cómo termina a fin de año cuando haya que elegir las autoridades. Bien.